Vamos a tener ahora el tiempo de la predicación de la palabra y vamos a estar meditando hoy en un versículo muy conocido que encontramos en el capítulo 1 de Josué, así que podéis buscar en vuestras Biblias el capítulo 1 de Josué. Y vamos a meditar en uno de aquellos versículos que son muy conocidos dentro del mundo cristiano, y para aquellos que hemos crecido en una iglesia evangélica, es uno de aquellos versículos que desde pequeñitos nos enseñan en la escuela dominical y que es muy fácil de aprender y de recordar. Se trata de Josué, capítulo 1, versículo 9. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Seguro que la mayoría lo conocéis, este versículo. No solo vamos a estar meditando en este versículo, sino que este versículo va a servir como eje central para meditar alrededor de él y acerca de prácticamente todo el libro de Josué, tomando este versículo como el centro de esta predicación y del libro de Josué, lo que encontramos en él. Antes de poner en contexto estas palabras, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor mediante una oración. Gracias, Padre, por esta mañana, porque tenemos el privilegio de escuchar tu palabra, de abrirla, de ver qué es lo que tienes hoy para nosotros, Señor. Y lo que te pido en el día de hoy es que las palabras que salgan de mi boca sean entendibles, Señor, y seas tú el que hable por medio de tu Espíritu directamente a nuestro corazón para enseñarnos, Señor, para hacernos más humildes, Señor, para confrontarnos, para ver el pecado que hay en nosotros, Señor, para saber de cuántas cosas tú nos has perdonado, Señor, y sobre todo, Señor, para que tú seas glorificado y para que seas exaltado. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Para situar el contexto de este versículo, porque es importante saber cuál es el contexto en el que Dios habla estas palabras a Josué, porque es Dios el que habla en Josué 1:9, tenemos que saber que se encuentra el pueblo de Israel justo enfrente de la tierra prometida y tiene que entrar para poseerla. Pero sin embargo, como muchos sabréis, esta no es la primera vez que el pueblo de Israel se encuentra en una situación exactamente igual, sino que precisamente con los padres de esta generación, el pueblo de Israel se encontró precisamente en la misma situación que se encuentra ahora en este capítulo 1 de Josué. El pueblo estaba delante de la tierra prometida 38 años atrás, con Moisés liderando al pueblo, y tenía que entrar el pueblo para tomar posesión de ella. Entonces lo que hicieron 38 años atrás, Moisés envió espías para reconocer la tierra, y entre esos espías se encontraba Caleb y se encontraba también precisamente Josué, que es a quien van dirigidas estas palabras de Josué 1:9. Y cuando los espías vuelven de reconocer la tierra, vuelven aterrados porque lo que se encuentran allí son pueblos fuertes, pueblos poderosos, ciudades fortificadas, y tienen miedo porque no creen que puedan conquistar la tierra. Lo que les ocurrió a esos espías es que se olvidaron de Dios y simplemente se miraron a ellos mismos y miraron sus propias fuerzas. Entonces, cuando volvieron de reconocer la tierra, hablaron mal al pueblo y lo que hicieron fue atemorizar al pueblo, excepto Caleb y precisamente Josué, que ellos fueron los únicos que confiaron que gracias a Dios ellos podían entrar en la tierra y podían poseerla y conquistarla sin ningún esfuerzo, porque sería Dios el que pelearía por ellos. Y en Números, capítulo 14, versículo 1 al 3, tenemos como el pueblo se rebela contra Moisés y contra Aarón, y leemos ahí en estas palabras que dicen: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos, les dice el pueblo. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Esta fue la queja del pueblo de Israel a Moisés y a Aarón. Entonces, en consecuencia, lo que hizo Dios, más que castigarlos, fue dar respuesta a su ruego, a su petición. Ellos habían dicho: ojalá
muriéramos en este desierto, y Dios los hizo vagar por el desierto durante 38 años hasta que toda esta generación mayor de 20 años que había protestado y que no había confiado en Dios murió en el desierto. Así que todos aquellos que eran adultos, que no habían tenido fe, perecieron, excepto Josué y Caleb, que fueron los únicos que habían confiado en Dios, y ellos, junto a todos esos niños que habían sido tomados por presa por sus padres, serían precisamente ellos los que entrarían en la tierra, los que la conquistarían y los que la poseerían. Así que este es el contexto del capítulo 1, donde ahora mismo tenemos a Josué como sucesor de Moisés. Y no es en el capítulo 1 donde tenemos a Josué como sucesor de Moisés, porque ya fue nombrado sucesor antes, estando Moisés aún con vida. Pero ahora, en este capítulo 1 de Josué, es donde Josué se encuentra solo, porque Moisés ya ha fallecido y él es el que tiene que liderar al pueblo con esta conquista. Así que lo que tiene Josué delante es un reto inimaginable. Ponte en la piel de Josué. Tiene que entrar en la tierra donde 38 años atrás aquellos moradores habían aterrorizado a los padres de esta generación. Tiene que entrar y conquistar la tierra con los hijos de aquella generación que rechazó poseer la tierra. Tiene que liderar a un pueblo que es rebelde de raíz, y en este punto, cuando recibe estas palabras, no sabe cómo va a responder el pueblo, si el pueblo le va a seguir, como siguió a Moisés, o si se va a rebelar contra él. Y la palabra nos dice que Josué no es Moisés. De hecho, la palabra nos dice en Deuteronomio 34, versículos del 10 al 12, que no hubo otro igual después que Moisés. Así que podemos imaginarnos el reto, la gran empresa que tiene Josué por delante. Un reto de dimensiones difíciles de imaginar. Es difícil ponerse en la piel de Josué. Lo que Josué tiene que hacer es emprender aquello que Moisés, siendo mayor que él, siendo tan grande como fue, no consiguió con los padres de esta generación. Es una situación complicada, y en medio de este panorama nos encontramos este texto, precisamente. Estas palabras que Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Desde luego son palabras de ánimo, y casi es un versículo tan fácil de recordar y de aprender que parece casi un lema. Se podría incluso usar en una película de aquellas épicas que nos gustan a muchos de nosotros, donde el héroe de la película coge al ejército y contra todo pronóstico vence la batalla, cuando nadie se lo esperaba, gracias a estas palabras, ¿no?, que recibe el protagonista. Decía al principio que es uno de los textos bíblicos más conocidos, más recordados por los cristianos, y es uno de los versículos preferidos de muchos cristianos. Algunos seguramente que habréis visto, o quizás algunos de vosotros, lo utilizan como lema en las redes sociales. Otros quizás lo tienen en sus casas como lema de la familia, en cuadros. Y es un texto que por sí solo, cuando lo lees, cuando lo recuerdas, parece cobrar fuerza. El hecho de recordarlo nos hace recobrar el ánimo. Incluso si quitáramos la mitad de este versículo, podría servir como el título de un libro de autoayuda. Esfuérzate y sé valiente. Seguro que por San Jordi tendría salida este libro. Y me da la sensación que en más de una ocasión los creyentes utilizamos este versículo de esta manera, como si precisamente se tratara de algún mensaje de un libro de autoayuda. ¿Cuántas veces el creyente no habrá recordado estas palabras frente a momentos difíciles, frente a retos? ¿Cuántos estudiantes, por ejemplo, frente a pruebas, exámenes complicados y tener la necesidad de aprobarlos, no habrá leído, habrá recordado estas palabras? Esfuérzate y sé valiente, y el Señor estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos quizás cuando tenían necesidad de encontrar trabajo para sustentar a su familia, buscando trabajo, teniendo entrevistas importantes por delante, no habrán recordado estas palabras? Quizás, esfuérzate y sé valiente, y el Señor estará contigo donde quiera que vayas. ¿En cuántos retos difíciles no habrán sido recordadas estas palabras? Como he explicado, el contexto de este versículo nos sitúa frente a un gran reto,
que tiene Josué y el contexto bélico del libro de Josué lleva nuestra mente a recordar estas palabras precisamente cuando estamos delante de un reto, de alguna dificultad importante, y si hemos memorizado y conocemos este versículo, puede venir estas palabras a nuestra mente y recordarlas en estos momentos. Sin embargo, cuando avanzas en la lectura del libro de Josué, cuando prestas atención con detenimiento, hay algo que no encaja del todo en esta interpretación dentro del libro de Josué. En primer lugar, Josué manda espías también a reconocer la tierra como Moisés. Y en el capítulo 2, versículo 24, cuando vuelven los espías, antes de que empiece ninguna batalla, el pueblo no ha entrado en la tierra, no ha peleado aún, dicen los espías, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan ante nosotros. Dios ya ha entregado la tierra, no han peleado, pero los habitantes de esa tierra ya desmayan delante de ellos. No ha empezado la batalla. ¿En qué punto quedan el esfuerzo y la valentía de estas palabras que tenemos en el versículo anterior? No ha habido esfuerzo, no ha habido valentía y ya desmayan los habitantes de la tierra. La primera batalla con la que se encuentran es la famosa batalla de Jericó. Todos sabemos cómo vencieron a una ciudad fortificada con murallas inaccesibles, dando vueltas, tocando las trompetas y dando gritos. Para ir a la guerra y para pretender ganar la guerra haciendo ruido, seguramente hace falta ser valiente. Como mínimo hace falta ser valiente. Pero el esfuerzo, ¿dónde vemos el esfuerzo? Si Dios hubiera dicho, da 70 vueltas y hazlas corriendo, y cada vuelta más rápida que la anterior, vale. Eso cansa, podríamos hablar de esfuerzo, pero dar 7 vueltas a la ciudad, bueno, tampoco consideraría un esfuerzo muy grande, ¿verdad? No hay esfuerzo. Si Dios te dijera a ti que vas a ir a la guerra, a conquistar, a derribar ciudades fortificadas, y además te dice estas palabras antes de eso, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿qué harías? Yo seguramente reuniría a todo el ejército si fuera el capitán del ejército y les diría, hay que entrenar, vamos a practicar lucha cuerpo a cuerpo, vamos a practicar con la espada, con el arco, con las flechas, porque tenemos que estar preparados, nos tenemos que esforzar y tenemos que ser valientes porque vamos a ir a la batalla. Si después de eso, de toda esta preparación, de toda esta dedicación, de todo este esfuerzo, simplemente damos vueltas con los sacerdotes y el arca delante y las murallas caen y la ciudad es conquistada sin mucho esfuerzo, yo pensaría, ¿por qué Dios me ha dicho que me esfuerce? ¿Para qué tanto entrenamiento si al final hemos ganado de una forma bastante fácil y milagrosa, gracias a Dios? El resto de batallas ocurre algo similar. La siguiente batalla es la de Jai, la que pierden debido al pecado de Acán, pero una vez son perdonados, vuelven a pelear contra Jai, y el capítulo 8 leemos en el versículo 18, entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y más adelante, el 25, dice, y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12.000, todos los de Jai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Extender una lanza no requiere de mucho esfuerzo. Extender una lanza durante toda una batalla, si la batalla dura mucho, puede ser cansado, pero no es la idea de esfuerzo que me vendría a la cabeza cuando Dios me dijera las palabras de Josué 1:9. No estaría yo pensando en ese tipo de esfuerzo, en sostener una lanza. La siguiente batalla aún es una batalla mucho mayor. Ya no es contra una ciudad fortificada, como podría ser Jai o podría ser Jericó, sino que la siguiente batalla pelean contra una alianza de 5 reyes amorreos. 5 reyes amorreos de 5 ciudades fortificadas. Ya no es una ciudad, son 5. Ahora, aún es mayor el reto. Pelean contra Adonisedec, rey de Jerusalén, Jocham, rey de Hebrón, Piream, rey de Jarmut, Jafia, rey de Laquis, y Debir, rey de Eglón. Y en el capítulo 10, leemos en el versículo 10, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel,
y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Bet-Jorón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Más adelante dice, en la misma batalla, el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez. 5 ciudades fortificadas, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. En esta gran batalla contra 5 reyes, 5 ciudades fortificadas, dice claramente que fue Dios el que peleó y fue Dios el que venció, porque Dios peleaba por Israel. Así que la conclusión de esta gran batalla es que Dios vence. Así que ¿dónde queda el esfuerzo y la valentía de las palabras en Josué 1:9? Y la última batalla que tenemos está en el siguiente capítulo, en el capítulo 11, y aún es una batalla mucho más mayor que esta. Nos dice que el rey Javín, viendo lo que había ocurrido con esta alianza de 5 reyes, prepara una alianza mucho más mayor. Ya no se trata de una alianza de 5 reyes, de una misma tribu, de un mismo pueblo, sino lo que hacen es una alianza entre diferentes pueblos, entre diferentes tribus, entre diferentes razas, para poder, esta vez sí, vencer a Israel. Así que se unen hititas, se unen amorreos, cananeos, fereceos, jebuseos y heveos, y en el capítulo 11, el versículo 4, leemos que dice, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Caballos y carros de guerra eran las armas más avanzadas que habían en ese tiempo. Israel no tenía. Nos dice que era una multitud, como la arena que cubre la orilla del mar, que no se podía contar, muchísima gente. Así que ese es el escenario para la mayor batalla que va a haber en el libro de Josué. Y el versículo 6 dice, mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Dios cumple estas palabras. Y sin mucho más, si lees este capítulo, lo que parecía ser que se iba a desarrollar una gran batalla, sin mucha más prosa, simplemente Israel gana, sin gran esfuerzo aparente que podamos leer en el texto. Y Josué conquista toda la tierra y en ninguna parte del libro tenemos sensación de esfuerzo y de valerosidad, como podíamos llegar a pensar al principio de este gran reto que tenía Josué. Y al final de este capítulo, en el versículo 23, dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Josué y el pueblo de Israel vencen, sin mucho esfuerzo aparente. Dios pelea por ellos, vencen todas las batallas, conquistan la tierra prometida, reparten la tierra a las tribus y fin. Se acabó el libro de Josué. ¿Dónde quedan entonces las palabras de Josué 1:9? Porque Dios le manda a Josué que se esfuerce y que sea valiente y luego las batallas las gana Dios por Israel sin esfuerzo, prácticamente. Las palabras que tenemos en Josué 1:9 no eran palabras nuevas que Dios dijera a Josué, sino que eran un recordatorio que Dios estaba haciendo a Josué. Estas palabras ya fueron pronunciadas por Dios estando aún Moisés en vida, y Dios las pronunció a Moisés, las pronunció a Josué y las pronunció a todo el pueblo en Deuteronomio 31, antes de la muerte de Moisés. Dice en el versículo 6, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú te la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides.
Así que Josué y el pueblo de Israel, según estas palabras, sabía que Dios sería el que derrotaría a los adversarios y sabían que Dios sería quien conquistaría la tierra. Así que eso explica por qué no fue ninguna sorpresa para Josué y para Israel que Dios venciera en cada una de las batallas. Sin embargo, estas palabras siguen sin responder a la pregunta de por qué Dios demanda esfuerzo y valentía de Josué si Dios será el que vencerá y el que entregará la tierra. Lo que ocurre es que nuestra mente, cuando lee Josué 1:9, rápidamente traslada esas palabras a la batalla por el contexto que hemos visto. Por lo tanto, nuestra mente, digámoslo así, nos traiciona y asociamos ese esfuerzo y esa valentía precisamente a lo que está por venir, que son todas esas batallas. Pero si ampliamos un poco más la visión de este versículo y simplemente la ampliamos 3 versículos hacia atrás, empezando en el versículo 6, ahí tenemos realmente explicado de qué está hablando Dios y a qué se refiere con ese esfuerzo y con esa valentía. Así que leemos en el versículo 6 del capítulo 1 de Josué, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que lo que tenemos en el versículo 9 es un resumen o un recordatorio, o mejor dicho, es un énfasis de las palabras que tenemos en los versículos del 6 al 8. El versículo 9 está contextualizado dentro de estos 3 versículos anteriores que son la clave para entender a qué se está refiriendo Dios con esfuerzo y valentía. En el versículo 6 dice el motivo por el cual requerirá tener esfuerzo y ser valiente, y es que él tendrá que repartir la tierra. Pero son los versículos 7 y 8 los que dejan claro en qué Josué debía esforzarse y ser valiente. Dice: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito. Así que si tú memorizaste este versículo de Josué 1:9 y lo recordaste delante de algún reto, de algún momento complicado que requería esfuerzo y dedicación, bueno, pues está bien esforzarse, por supuesto, pero quizás no sería el versículo más adecuado. Para ello, podrías haber recordado Colosenses 3:23 o Proverbios 22:29, entre otros versículos, pero Josué 1:9 de lo que nos está hablando es de la importancia de la palabra de Dios, de la importancia de meditar y de guardar la palabra de Dios. Cuán importante debe ser meditar y guardar la palabra de Dios, que Dios, antes de esta conquista, antes de cumplir en parte la promesa que había hecho a Abraham, lo que le pide a Josué, al capitán del ejército, es que se esfuerce en meditar y en guardar la palabra de Dios. Cuán importante debe ser eso entonces, que en una situación, en un momento tan histórico, tan circunstancial, sea eso lo que Dios le pide y le recuerda a Josué. En el mismo capítulo 1, Josué manda al pueblo prepararse para que dentro de 3 días entren en la tierra a poseerla, y el pueblo responde en consecuencia a la importancia y a la centralidad de la palabra en la vida de Josué y, por lo tanto, como líder en la vida del pueblo de Israel. Entonces el pueblo le contesta en el versículo 17 que le obedecerán en todas las cosas, igual que obedecieron a Moisés, siempre que Dios esté con él. Y además le recuerdan al final del versículo 18, le dicen las mismas palabras: solamente que te esfuerces y que seas valiente. Y además dicen que cualquiera que fuera rebelde a las palabras de Josué, entendiendo que las palabras de Josué son las palabras de Dios, y cualquiera que no obedeciere sus palabras, que muera. Ese es el compromiso que hace el pueblo.
Obedecer a las palabras de Dios por medio de Josué. Así de importante es en este momento crucial. Así que como hizo Moisés, Josué está haciendo de intercesor entre Dios y el pueblo, en el sentido de que Josué es el que trae al pueblo la palabra de Dios y por lo tanto Josué es el que va a velar para que la palabra de Dios sea cumplida por él y por el pueblo. Si vemos cómo sigue el libro de Josué, a partir de este punto vemos claramente la centralidad de la fidelidad de Josué y del pueblo a la palabra de Dios. Y en consecuencia, podemos ver en el libro de Josué que el pueblo es bendecido tal como Dios había prometido. Vemos esa fidelidad en la palabra y esa bendición. Incluso antes de empezar la batalla, podemos ver cómo Dios cuida, protege y bendice al pueblo cuando el pueblo obedece y cumple la palabra de Dios. En el capítulo 5, el pueblo cruza el Jordán, lo hace en seco, igual que lo había hecho en Egipto, al cruzar el Mar Rojo. Cuando el pueblo cruza el Jordán, el pueblo se encuentra en pleno territorio enemigo. Ya no hay ninguna barrera natural que separe a los pueblos enemigos que habitan en la tierra prometida del pueblo de Israel. Y lo que hace Dios en este momento es algo totalmente contraproducente, porque les manda que se circunciden, todo varón, y que se queden en el mismo lugar hasta que sanen. Lo podrían haber hecho antes de cruzar el río, ¿no? Que estaban más seguros, que tenían esa barrera natural que les frenaba de que vinieran ejércitos y les pudieran atacar. En Génesis 34 tenemos la historia de la hija de Jacob, de Dina, que es deshonrada por Siquem, y sus hermanos engañan al rey de la ciudad para que todo el pueblo de esa ciudad se circuncide y les engañan diciendo que así harán pacto con ellos. Así que todos los varones de la ciudad, cuando se circuncidan y cuando están al tercer día, y según nos dice la palabra es el momento de más dolor que tienen los hombres después de la circuncisión, entonces Simeón y Leví, hermanos de Dina, 2 hombres solos, entran en la ciudad y matan a espada a todos los hombres de la ciudad. 2 hombres. Matan a todos los hombres de una ciudad entera. Esta historia seguramente la tendrían bien presente el pueblo de Israel cuando se circuncidaron al entrar en la tierra prometida. Podrían pensar, ¿cómo nos vamos a circuncidar justo delante de los pueblos que habitan en la ribera del río Jordán? Estamos en territorio enemigo y lo que vamos a hacer es quedarnos sin ningún tipo de protección. Si 2 hombres solos pudieron acabar con una ciudad, ¿qué nos van a hacer a nosotros todos estos ejércitos? Pero en lugar del pueblo de rebelarse y de pensar de esta manera, vemos que el pueblo obedece todos a una. Ninguno puso en duda la palabra de Dios y Dios los bendijo. ¿Cómo los bendijo? Protegiéndolos. En el mismo capítulo 5 leemos, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Así que mientras Dios alentaba al pueblo de Israel y el pueblo de Israel cumplía y obedecía la palabra de Dios, Dios desalentaba y hacía desfallecer el corazón de sus enemigos para que no tuvieran ni tan solo aliento para atacarlos en ese momento de absoluta debilidad. Porque si lo hubieran hecho, hubiera sido derrotado todo el pueblo con muy pocas personas. Así que el pueblo cumplía la palabra de Dios y Dios cuidaba del pueblo. Después de circuncidarse, siguieron acampados en territorio enemigo y se centraron en celebrar la Pascua. De nuevo, el pueblo obedecía la palabra de Dios, celebraban la Pascua por primera vez en la tierra prometida, aún sin haber derrotado a ningún pueblo enemigo, y Dios de nuevo los bendice comiendo por primera vez en 40 años del fruto de la tierra. Así que teniendo en mente esta centralidad de obedecer, de cumplir la palabra de Dios en la vida de Josué y en el propio pueblo de Israel, las palabras de Dios que leemos en Josué 1:9 empiezan a cobrar sentido a lo largo de todo el libro. Dios le da ánimo a Josué antes de cada batalla. Antes de cada batalla le dice que él ya le ha entregado esas ciudades en su mano antes de que comience.
la batalla. A partir de aquí Josué solo debe de hacer una cosa, y es obedecer las palabras de Dios, obedecer en cómo conquistar la tierra según Dios le mande. Si Dios le dice, da vueltas a esa ciudad, Josué obedece y da vueltas a esa ciudad. Y Dios, en consecuencia, bendice al pueblo y esa ciudad es derrotada, como el caso de Jericó. Sin embargo, cuando el pueblo desobedece, como ocurrió también en Jericó mediante el pecado de Acán, que desobedeció las palabras de Dios, Israel pierde, porque Israel se queda solo. Dios deja de pelear por ellos y ahora el que pelea es Israel. Fueron a pelear contra Jai y perdieron y murieron muchos hombres. Pero de nuevo, cuando Israel vuelve a obedecer la palabra de Dios, y en este caso fue juzgando a Acán según la ley de Moisés, que era la palabra de Dios, Dios los perdona y Dios los bendice de nuevo y vuelven a pelear contra Jai y vencen, simplemente con el hecho de que Josué sostenga la lanza extendida en su mano hacia la ciudad de Jai. Y cuando el pueblo es perdonado, y cuando el pueblo vence de nuevo a aquellos por los que habían sido derrotados, en el capítulo 8 vemos de nuevo la centralidad y la importancia de la palabra de Dios en la vida de Josué y en la vida del pueblo de Israel. Leo en el capítulo 8, versículo 34. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban en ellos. Vemos después de haber sido perdonados y de esta victoria, como la palabra de Dios toma el punto central en su vida, en la vida de Josué y en la vida del pueblo de Israel. Dios había mandado a Josué meditar día y noche en su palabra, esforzarse en ello y cumplirla. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y vemos en el libro de Josué que esto es lo que hacía Josué, esforzarse en meditar su palabra y ser valiente en obedecer su palabra. Qué sencillo, ¿verdad? Esfuerzo en meditar su palabra, día y noche, que no se aparte este libro de tu boca. Menos mal que a nosotros no nos cuesta, ¿verdad? Veo algunas sonrisas, así que habéis pillado el sarcasmo. Meditar en la palabra de Dios requiere esfuerzo y requiere voluntad. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Por qué si no Dios no le diría a Josué que se esfuerce en algo que supuestamente no requeriría esfuerzo? Requiere esfuerzo y puedes ver cómo esas palabras perfectamente podrían ir dirigidas a ti. Mira que te mando que te esfuerces en meditar mi palabra día y noche. Como creyentes sabemos que la palabra de Dios es verdad y creemos y sabemos, porque hemos experimentado que la palabra de Dios trae bendición. Pero meditar en ella requiere esfuerzo. Y es normal que requiera esfuerzo porque precisamente hemos pasado el Jordán y nos encontramos en medio de una tierra llena de fortificaciones y llena de dificultades. Estamos en una tierra con dioses ajenos que van a tratar de llenar nuestra vida de ocupaciones y de tentaciones, y por lo tanto meditar en la palabra requerirá esfuerzo. Estamos en una tierra donde la ley no es la ley de Dios, y por lo tanto obedecer la ley de Dios requerirá valentía. Estamos en una tierra que requerirá esfuerzo y dedicación de nuestra parte, poder leer, poder meditar cada día la palabra de Dios, y precisamente eso es lo que nos manda Dios en Josué 1:9. Qué poco que meditamos la palabra de Dios en nuestro día a día, y qué importante que es, como podemos ver en este momento crucial para el pueblo de Israel y para el propio Josué. Es por la palabra de Dios que son abiertos nuestros oídos de la fe y que recibimos la fe, según Romanos 10:17. Es por la palabra de Dios que recibimos conocimiento e inteligencia, es decir, sabiduría, Proverbios 2:6. Es por la palabra de Dios que podemos discernir si nuestros pensamientos y lo que hay en nuestro corazón agrada a Dios, Hebreos 4:12. Es la palabra de Dios la que ilumina nuestro camino, Salmos 119:105. Es la palabra de Dios, la espada del Espíritu de Dios que tenemos en nuestras manos contra el diablo, Efesios 6:17. Y es la palabra de Dios la que nos prepara para toda buena obra, 2 Timoteo
3:17. Vemos la importancia de la palabra de Dios para nosotros, para el creyente. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y todo lo que hace prosperará. Son las mismas palabras que Dios le dice a Josué, en Josué capítulo 1. En la palabra de Dios tenemos todo lo necesario para vivir bien. Y por vivir bien no me refiero a vivir mejor, sino a vivir para Dios. Y vivir para Dios es lo que traerá en consecuencia bendición espiritual en nuestra vida. Esfuérzate en meditar y guardar la palabra de Dios y Dios te bendecirá con toda bendición espiritual, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Pero en Josué 1:9, además de demandar Dios esfuerzo a Josué en meditar su palabra, también le dice que sea valiente. Y este ser valiente está ligado con las palabras que vienen después en el mismo versículo de no temas ni desmayes. Son palabras que Dios le repite una y otra vez a Josué antes de cada batalla. Le dice, no temas, no desmayes, porque yo los he entregado en tu mano. Dios antes de cada batalla anima a Josué para entrar en la batalla y que sepa que él va a vencer porque Dios los va a entregar en su mano. Como decía antes, Dios va a pelear la batalla. Y para ir a cualquier batalla hace falta valentía, pero lo que vemos en el libro de Josué, más que valentía por parte de Josué, lo que Josué está teniendo es fe. Josué tiene fe cuando escucha las palabras de Dios y las cree y las pone por obras. Josué debe ser valiente al obedecer por medio de la fe cuando Dios le dijo que tenían que rodear la ciudad de Jericó 7 veces para derrotarla. Josué también tiene que ser valiente para obedecer y aplicar la ley de Dios frente al pecado de Acán y juzgarlo según su palabra. Josué tiene que ser valiente para cumplir con la ley de Dios, como comentaba antes, y nada más entrar en la tierra prometida, circuncidar a todos los varones y por lo tanto quedar expuestos durante 3 días como mínimo frente al enemigo. Y es que aplicar y obedecer la ley de Dios requiere valentía. En cualquiera de estas 3 situaciones, el pueblo se podría haber rebelado contra Josué. Por mucho menos el pueblo se rebeló contra Moisés. La valentía de Josué está en poner por obras la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios día y noche está muy bien, pero si solo se queda en eso, ¿de qué sirve? La palabra de Dios tiene que ser puesta por obra y eso solo es posible mediante la fe. Es decir, creer verdaderamente las palabras de Dios y no solo eso, sino además tener la valentía y el propósito de aplicarlas en nuestra vida. Y en la vida de cualquier cristiano se van a dar circunstancias en que para obedecer la palabra de Dios frente a ciertas situaciones va a hacer falta valentía. Podemos pensar en los primeros cristianos que eran perseguidos, pero aún así seguían reuniéndose, seguían tomando la cena del Señor y seguían predicando las buenas nuevas. En el año 250 después de Cristo, el Imperio Romano decretó que los ciudadanos tenían que hacer sacrificios a dioses romanos y cuando lo hacían se les daba certificados. Los que no tenían certificados serían presos o incluso ejecutados. Evidentemente los cristianos no tenían certificados y por lo tanto serían perseguidos o serían ejecutados. Esto nos traería también a la mente las historias en el libro de Daniel, cuando fueron echados en el horno de fuego o cuando Daniel fue echado en el foso de los leones por obedecer a Dios. Fueron valientes en poner por obras la palabra de Dios y no tuvieron temor al hombre, sino que tuvieron temor a Dios y en consecuencia tuvieron fe y creyeron en su palabra. En nuestros tiempos tenemos a hermanos que el hecho de obedecer el más mínimo mandato de Dios, simplemente por el hecho de leer la palabra de Dios, de poseerla, pueden ser encarcelados o incluso ejecutados en países como Corea del Norte, Afganistán, India y muchos otros países que podemos encontrar en el mundo. Incluso nosotros, que vivimos en países de libertad religiosa y de culto, podemos encontrarnos en situaciones que quizás no sean tan dramáticas, pero el obedecer la palabra de Dios puede requerir de fe, puede requerir de obediencia y de valentía. Por ejemplo, ¿qué ocurre si tu jefe te pide que mientas a un cliente en el trabajo? Te puede poner en un compromiso, en un conflicto
de quizás, por no obedecer, perder tu trabajo y por lo tanto sustento de tu familia, o bien obedecer la palabra de Dios. Hace falta valentía. Y es que en un mundo que es contrario a la ley de Dios, el cristiano va a encontrar oposición para obedecer la palabra de Dios y por lo tanto requerirá valentía en la medida que nuestro propósito sea poner por obras la palabra de Dios. El simple hecho de obedecer la gran comisión de Jesús de ir y predicar implica esfuerzo, porque implica esfuerzo en meditar la palabra de Dios. Porque si no conoces la palabra de Dios, ¿qué es lo que vas a compartir? ¿Sobre qué vas a hablar? ¿Vas a hablar sobre tu experiencia subjetiva o vas a hablar sobre las promesas que encuentras en la palabra de Dios, en la cual podemos ver y podemos entender y podemos compartir el Evangelio y ver que todas las promesas se cumplen en Jesús? La fe precisamente es tener confianza en esas promesas que encontramos en la palabra de Dios. Y el fruto de la fe es la obediencia. Esta es la valentía que Dios habla en Josué. Fe en sus promesas y obediencia como fruto de esa fe. La palabra original que se traduce aquí en este versículo de Josué 1:9 por valiente tiene varios sentidos, entre ellos prevalecer, consolidar, pero el que se ajusta más al texto es el de cobrar ánimo. Se podría sustituir la palabra valentía por cobrar ánimo. Y esto es lo que hace Dios con Josué, animarle. El sentido de la valentía no está en las fuerzas de uno mismo, no es una valentía que nace del interior, no es una valentía que cobra vida por orgullo propio en absoluto. El sentido de la valentía que Dios demanda a Josué es en el sentido de cobrar ánimo. Por eso Dios precisamente, antes de cada batalla, animaba a Josué y recordaba a Josué que no está solo. No temas, yo estoy contigo y yo los he entregado en tu mano. Este sería el estribillo que se repite constantemente en el libro de Josué y que resumiría ese sentido de valentía que encontramos en Josué 1:9. La valentía bíblica nace de Dios mismo, no nace de nosotros, y es Él el que nos da ánimo y nos da propósito para llevar a cabo la obra. Así como en el desierto Dios siempre había ido delante del pueblo de Israel desde que lo sacó de Egipto en forma de columna de humo o de columna de fuego, ahora con Josué no va a ser menos. Dios va a seguir yendo delante y Dios va a seguir peleando por su pueblo. Las palabras de Josué 1:9, como decía antes, no son nuevas, sino que son un recordatorio de las palabras que Dios ya dio al pueblo en Deuteronomio 31. Y como he leído antes, esas palabras indicaban claramente que Dios es el que iría delante. Son palabras de ánimo. Les dice en Deuteronomio 31, esfuérzate y anímate. Aquí ya no tenemos la palabra valentía, sino que tenemos uno de sus significados. Anímate. ¿Y cómo Dios anima en Deuteronomio 31 a Josué, a Moisés y al pueblo? Les dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Son palabras de ánimo, por medio de las cuales cobra valentía, por medio de la fe, y por lo tanto Josué obedece las palabras de Dios. Después de estas palabras de Deuteronomio 31, que son las mismas palabras que tenemos en Josué 1:9, Dios le dijo a Moisés que había llegado al final de sus días, pero además le dice otra cosa interesante que puede parecer extraña a Moisés, y es que le dice que este pueblo que él iba a introducir en la tierra iba a pecar e iba a invalidar el pacto de Dios con su pueblo. Y no solo eso, sino que Dios le hace escribir a Moisés estas palabras en un cántico para que el pueblo lo recuerde y esas palabras sean testigo contra ellos. Así que leemos en Deuteronomio 31, un poco más adelante, en el versículo 20, dice, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes de que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Así que Josué era llamado a ser esforzado y valiente respecto a la palabra de Dios, el pueblo también,
Pero aún así sabían que eso era temporal y que iban a acabar quebrantando la ley de Dios. Y si eso es lo que ocurrió, no inmediatamente después de la muerte de Moisés, pero sí inmediatamente después de la muerte de Josué, y lo tenemos descrito en el siguiente libro, que es el libro de Jueces. Un pueblo de Israel que se apartó de la ley de Dios, un pueblo que dejó de esforzarse en meditar y guardar la palabra de Dios, y por lo tanto Dios se apartó de ellos, dejó de alentarlos, dejaron su valentía atrás, dejaron de procurar las obras de Dios, y encontramos en el libro siguiente un pueblo de Israel irreconocible como pueblo de Dios. Pero aun sabiendo eso, que ocurriría, Josué al final de sus días en el capítulo 23, sabiendo que no podrían mantener el pacto, insiste y les da las mismas palabras que Dios le había dado a él en Josué 1:9, esforzados y ser valientes. Y leemos en el versículo 6 del capítulo 23, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Mas Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta ahora. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué estas palabras? ¿Qué sentido tiene que Josué siga insistiendo en el esfuerzo y la valentía en obedecer y poner y cumplir la palabra de Dios, en guardarla, si ya sabía que el pueblo no podría, y el pueblo mismo sabía que no podría, precisamente porque había sido escrito en ese cántico de Moisés, y ese cántico era recordado por el pueblo? Moisés fue un pastor que guió al pueblo por el desierto durante 40 años. Josué fue un soldado que introdujo al pueblo en la tierra que les pertenecía por heredad. Después de muchos años y después de esa decadencia del pueblo de Israel que tenemos en Jueces, vendría David, que sería el rey que reinó al pueblo y de forma temporal lo hizo volver a Dios, pero todos sabemos cómo acabó. El reino se separó y todos fueron enviados al exilio, a Siria y a Babilonia, porque el pueblo volvió a pecar y se volvió a apartar. Pero ni Moisés, ni Josué, ni David eran el Salvador, el Mesías esperado, y tampoco la tierra de Canaán, la tierra en la que habían sido introducidos por Josué, era la tierra prometida que daría reposo al pueblo de Dios. Simplemente eran un espejismo de aquello que tenía que venir. Esto solo evidenciaba y solo apuntaba a la realidad de la necesidad de un verdadero libertador que haría todas estas cosas permanentes, un verdadero intercesor entre Dios y los hombres, mucho más allá de lo que había sido Moisés y lo que había sido Josué y de lo que sería David. Jesús es el verdadero pastor que nos va a introducir a tierras de reposo. Jesús es el verdadero príncipe de los ejércitos que venció la mayor batalla de todas, y esta es la del pecado y la de la muerte, para siempre. Jesús es el gran rey que reinará eternamente a su pueblo. Y la figura de Josué es una figura muy interesante porque es una de las figuras del Antiguo Testamento que más directamente nos están apuntando precisamente a Jesús. Tanto es así que ambos comparten el mismo nombre. Josué y Jesús es el mismo nombre, pero con aproximaciones y traducciones del hebreo y del griego. Pero se trata del mismo nombre y por lo tanto tiene el mismo significado. El nombre real de Josué era Oseas. Oseas es el nombre que le pusieron sus padres estando en Egipto, y Oseas significa salvación. Quizás sus padres, la Biblia no lo dice, pero quizás sus padres, siendo cautivos en Egipto, anhelaban esa salvación y por eso le llamaron a su hijo salvación. Pero salvación es algo genérico, impersonal. Quizás habían pasado demasiado tiempo sus padres en Egipto como para conocer de forma directa y personal al Dios verdadero. Ni siquiera conocían su nombre, porque su nombre fue revelado después a Moisés. Quizás tú estás en una situación similar a la del pueblo de Israel en Egipto, a la de los padres de Oseas, de Josué. Deseas, anhelas salvación, pero Dios queda lejano, impersonal, inaccesible, no conoces su nombre. Moisés sí que conocía el nombre de Dios, que le fue revelado en la zarza, y en Números 13:16 lo que hace Moisés es cambiar el nombre de Oseas, hijo de Nun, a Josué. No nos dice la Biblia los motivos de Moisés para cambiar el nombre
a Josué. Pero lo que hace Moisés es algo muy sencillo. Toma una pequeña letra hebrea, la letra Yod, y la pone como prefijo al nombre de Oseas. Y al hacer esto, lo que hace es que el nombre de Josué contenga en parte el nombre de Dios que le había revelado a Josué. Y lo que significaba salvación, de forma genérica, impersonal, ahora el significado cambia y es directo, es claro y es personal. El nombre de Josué significa Dios es salvación, es Dios el que salvaría, y de forma profética, al cambiarle el nombre, Moisés está anunciando lo que Dios haría con el pueblo de Israel mediante Josué. Introducirlo en la tierra, traer salvación, traer victoria, traer reposo en la tierra prometida, pero solo sería por un tiempo limitado. Y este mismo nombre es el que encontramos en Mateo 1:21, cuando el ángel de Dios le dice a José que el nombre del hijo de María será Jesús. Dios es salvación, es el mismo nombre. Y este es el verdadero Josué. Es el verdadero Josué que nunca se apartó la palabra de Dios de su boca, que la guardó día y noche, que obedeció y cumplió toda la palabra de Dios, y aún más que eso, pues Él es la propia palabra de Dios, hecha carne, como dice Juan 1:4, y habitó en medio de nosotros. Este es el Josué verdadero que da reposo a su pueblo, como dice Hebreos 4, del 8 al 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, y así como el pueblo de Israel fue introducido en la tierra prometida de la mano de Josué, y por un tiempo tuvo reposo, aquellos que seamos introducidos de la mano de Jesús a la tierra prometida tendremos reposo, no por un tiempo, sino para siempre. Escucha las palabras de Juan, capítulo 14, en el versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Él es el camino. Dios va delante. Dios sigue yendo delante, como había ido delante del pueblo de Israel en el desierto y como había ido cuando entraron en la tierra prometida, delante del pueblo a pelear la batalla. Hoy Dios sigue yendo delante por medio de Jesús. Puedes reconocer y escuchar las palabras de ánimo que Dios le decía a Josué antes de cada batalla, pero ahora de la boca del mismo Jesús. En este texto, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Son las mismas palabras de ánimo y con ellas podemos cobrar ánimo, es decir, podemos ser valientes. Esfuérzate y sé valiente, busca a Dios en su palabra y medita en ella, porque Dios va adelante a preparar lugar. Escucha la voz de Dios que te da ánimo y que te da propósito en su palabra. No es tu conciencia la que te anima, sino que es su espíritu. Así como Dios hablaba con Josué y Josué era animado, Dios hoy habla contigo por medio de su palabra y te anima, te alienta a seguirlo. ¿Estás luchando en tu vida con idolatrías que aún guardas en tu corazón? ¿Aún queda tierra por conquistar en tu propio corazón? Escucha la palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No desmayes porque Dios estará contigo. ¿Estás tratando de obedecer las palabras de la gran comisión de Jesús para predicar sus buenas noticias para la salvación de muchos? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No desmayes porque Dios estará contigo. Pero quizás no conoces a Dios, al menos no de forma personal, relacional, como los padres de Josué, como los padres de Oseas, que anhelaban esa salvación fuera de Egipto, fuera de la cautividad. Entonces solo hay una manera de encontrarle y que Él te dé descanso. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente en buscarlo en su palabra. No desmayes y un día Dios estará contigo donde quiera que vayas. Me gustaría terminar con unas palabras que encontramos en Deuteronomio 30, justo antes de que Josué fuera nombrado sucesor de Moisés. Me gustaría que pudiéramos meditar y reflexionar en estas palabras, que sirvan de meditación sobre lo que hemos escuchado hoy, sobre esta palabra que hemos escuchado en Josué 1:9.
Me gustaría que para escucharlas, que inclinarais todos vuestras cabezas y estar atentos a estas palabras finales que encontramos en Deuteronomio 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová. Amén.